Bienvenidos al episodio 5 de cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast. Si tu asesor te ha dicho que no ve claramente cuál es la hipótesis en tu proyecto de investigación, pero no te atreves a preguntarle qué es eso de la hipótesis y para qué sirve, entonces este episodio es para ti. Soy el profesor Freddy Toscano y quiero compartir con ustedes este espacio donde encontrarán herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Acompáñame en este episodio a conocer paso a paso los problemas reales de los que hacen tesis en Derecho y una guía clara para solucionarlos. Imagínate por un momento la siguiente escena. En una película, por supuesto. Se comete un crimen, el delincuente ha dejado huellas, hay unos rastros, hay unos vestigios, y entonces aparece el detective que, para resolver el misterio, siempre va a tener que empezar a formular hipótesis. Con este ejemplo tan elemental, pero tan diciente, quiero que vayas comprendiendo qué es una hipótesis y cuál es su relevancia para el proyecto de tesis. Porque vean ustedes, cuando se tiene claro el tema y el problema de investigación, pues vamos a la mitad del camino. Es siempre necesario pensar en cuál sería la respuesta provisional o intuitiva para guiar o para resolver esa pregunta de investigación. Así que podemos decir de una manera muy general que la hipótesis es como esa primera conjetura del investigador. No está probada, pero orienta la búsqueda o la investigación, en este caso la investigación jurídica. Y al final o en el camino puede que se confirme o puede que se derrumbe, pero lo más importante cuando se hace el proyecto de investigación o el plan de trabajo es contar por lo menos con una hipótesis. Sin ella, no existe entonces la posibilidad de dar ese primer ese primer paso de investigación. Así que todo aquel que se formula una pregunta, por más compleja que sea, necesita para resolverla una conjetura, llamémosla en este caso hipótesis de investigación. Entonces, ¿qué es en realidad una hipótesis? En mi libro, ¿Cómo se hace una tesis en Derecho?, yo planteo la siguiente respuesta. La hipótesis es una respuesta provisional e intuitiva que hace el investigador al principio de la misma para tratar de responder la pregunta de investigación. Esta hipótesis nace de lecturas previas, de experiencias, de explorar algunos argumentos en la jurisprudencia, en la doctrina, pero también, y de manera mucho más reciente, en debates, en foros, en conversaciones académicas que van formando el criterio propio. ¿Cuáles son esas características de la hipótesis? Básicamente voy a señalar dos. Ya las dijimos, pero vamos a profundizar en ellas. Primero, la hipótesis es intuitiva. Sí, la intuición también cuenta en la ciencia jurídica, pero atérrense, también es muy importante cuando se hacen investigaciones en el ámbito de las ciencias exactas. Como decía Mario Bunge, las ideas surgen en los momentos de ocio, cuando uno está caminando, cuando uno está tomando café o leyendo algo aparentemente ajeno a tu trabajo. Por eso los investigadores siempre deben tener una libreta a la mano y nunca se sabe cuándo es que va a llegar esa idea clave. En segundo lugar, la hipótesis es provisional. Recuerden ustedes, es una conjetura que nace de la intuición, pero esa intuición está arropada a su vez de todos los conocimientos previos que se tienen en determinado momento. Así que es una especie de borrador de respuesta que puede y que debe ir cambiando en la medida en que nos vamos acercando y nos vamos familiarizando con las fuentes de investigación. Entonces, sobre todo les digo a mis estudiantes, no le deben tener temor a que haya una modificación de la hipótesis, si esto fuera necesario. Lo importante es que exista al principio, que sea la hipótesis la que te abra el camino o las puertas para realizar esos primeros pasos investigativos. En el enlace que encuentran adjunto, vamos a colocar
una tabla con el concepto, con las características y con los aspectos más relevantes para formular una hipótesis en tu tesis de derecho. En este punto, quiero que volvamos a revisar una experiencia personal como investigador. En el episodio anterior, nosotros comentamos que había realizado un libro sobre la prueba de oficio en el proceso civil. Y les dije que la pregunta de investigación que guió mi trabajo de investigación, pues era establecer qué criterios, ¿cierto?, debería utilizar el juez civil para aplicar la prueba de oficio de ser necesaria y, por supuesto, con ello morigerar o, digamos, hacer menos riesgoso la ruptura a la imparcialidad. Como era obvio, pues antes de comenzar a profundizar en las fuentes de investigación y en mi plan de trabajo, yo necesité formular una hipótesis, ¿de acuerdo? Que clarísimamente era la respuesta que yo intuía y que sabía que era provisional a esa pregunta de investigación. Yo debo indicar que la hipótesis al principio fue muy imprecisa y está bien, era provisional. Yo solo sabía que debería preguntarme por criterios y en consecuencia la respuesta o la hipótesis tenía precisamente que tener una coherencia con ello y mi finalidad o mi meta era encontrar, deducir, hallar o construir incluso unos parámetros orientativos para que el juez pudiera tomar esa decisión de decretar una prueba de oficio. Si quieres saber al final qué fue lo que se planteó de manera muy precisa, pues te invito a que leas este libro de investigación. En todo caso, con este ejemplo quiero entonces mostrar la importancia de la hipótesis como guía, como camino para el investigador. Ahora veamos una pregunta fundamental y entonces, ¿para qué me sirve la hipótesis? La hipótesis cumple una función práctica fundamental. Se parece mucho a la pregunta de investigación. Y no hay ningún problema con decirlo porque la primera es la pregunta, es decir, lo que quieres remediar, y la hipótesis es lo que quieres proponer para resolverla. De tal manera que una y otra cumplen funciones muy similares. Lo primero es que te permite seleccionar las fuentes, ya lo dijimos, ir construyendo argumentos y leer críticamente. Así que, con esa hipótesis en mente, tú ya sabrás qué buscar, qué sentencias revisar, cuáles te sirven, cuáles no, qué doctrina contrastar y qué debates jurídicos podrías explorar. Sin hipótesis es muy fácil perderse en lecturas infinitas que no conducen a ningún lado. Mientras con la hipótesis en mano, cada lectura puede tener sentido para confirmar, para ajustar o para destacar tu propuesta. Por otra parte, hay que señalar que la hipótesis debe ir variando a lo largo de la elaboración de la tesis, ya lo dijimos. Siempre me preguntan, profe, pero es que esto es una hipótesis que se puede caer en el camino. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Esa es precisamente la idea, que la hipótesis se vaya robusteciendo a tal punto de confirmarse o que la hipótesis se vaya diluyendo en el camino a través de argumentos y en ese caso no hay ningún problema, porque la idea sería abandonarla, plantear una nueva. Ya que es muy importante lo siguiente, estamos en el ámbito de plantear problemas de investigación, hipótesis de solución. Hasta ese momento tú no has escrito absolutamente nada del texto definitivo. Por ese motivo no hay pérdidas de tiempo, no hay redacción de textos que se haya perdido, porque solamente cuando ya tengas esa hipótesis que se ha convertido en la tesis, en tu propuesta acabada, es que vas a poder empezar con el tema de la redacción de los hallazgos o del escrito final. Y una reflexión. Así que si hoy estás redactando tu proyecto y te quedas bloqueado en el punto de la hipótesis, recuerda esto. No tiene que ser la verdad, no tiene que ser la propuesta acabada. Solamente es la respuesta provisional o intuitiva que te permite avanzar. Y lo hemos dicho unas 3 o 4 veces porque es lo más importante que debes tener en cuenta.
El camino de la investigación se va a encargar de confirmar si estabas en lo cierto o no. Y como me gusta decirle a los estudiantes, la hipótesis no es una propuesta acabada, es un mapa. Te muestra por dónde puedes empezar a caminar. Vamos entonces con la tarea de este episodio. Escribe la hipótesis para tu tema de tesis. Trata de usar solo un párrafo o unas pocas líneas en donde condenses la respuesta a tu pregunta de investigación. No te preocupes si no estás completamente seguro, lo importante es colocarla por escrito. Si quieres, compártela con tus compañeros, con tu profesor para discutirla, o si te animas, compártela con nosotros en nuestras redes sociales. A veces, la mejor hipótesis surge de una buena conversación. Esto fue Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast con el profesor Freddy Toscano, donde encontrarás herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Compártelo con alguien que necesite una guía en este camino académico. Hasta la próxima.